Em, bien, cuando nosotros empezamos a hablar de la condición de las mujeres en el Medio Oriente Islámico, nosotros nos encontramos frente a una situación de una gran complejidad. ¿Por qué? Porque es una situación donde las mujeres tienen que regirse por una ley que es la ley de la Sharia. La ley de la Sharia es la ley de la tradición islámica, es la ley de la religión islámica. Y es una ley que establece principios desiguales para los dos sexos. Eh, no voy a hablar de géneros porque eso se nos enreda más el camino, pues si para los dos sexos va mal, pues para los géneros peor. La Sharia es el camino a seguir de acuerdo con el árabe y está inspirada en 4 fuentes. Esas fuentes son el Corán, lo que esté dicho en el Corán, la Sunna, que es la asamblea de los varones, la Ijma, ¿sí? Y los oillas, es la ley y lo que vienen a hacer en ese caso, digámoslo así, todos los hadiches, todo lo que es la tradición de la vida del profeta Mahoma. Sus aspectos centrales son los siguientes. Las mujeres que estamos viendo no son las iraníes, son las afganas, que es donde la condición femenina se halla más deteriorada. Pero ahora vamos a ver cómo la afectación de esta ley es absolutamente vigente en todos los países donde el Islam es el código del gobierno, es decir, donde hay un fundamentalismo islámico, donde no hay una democracia. Hay países con mucha mayoría, una gran mayoría islámica, como Egipto o como Turquía, pero esos países no tienen una tradición de gobierno basada en el Islam y por tanto, estos países no aplican ese tipo de legislación. El miedo es que llegan al poder grupos como la Hermandad Musulmana en Egipto que puedan hacer cambios constitucionales y llevar a las mujeres a estas circunstancias. De acuerdo con la Sharia, una mujer nunca puede ser autónoma. La mujer debe pasar de la tutela de sus padres a la tutela de su esposo. Y la ley doméstica es casi que absoluta, lo que quiere decir que la familia decide todo, decide el futuro y el presente, decide con quién te casas, cuándo te casas, cómo te casas, pues dónde te casas, pero también decide cómo se castiga. Y el castigo físico es un castigo totalmente viable y además el hombre tiene control sobre la movilidad de la mujer. Aquí estamos viendo Digo, mujeres Mauro, Conchila, Ay, mujeres vea, corazón, bien, ahí mandaron castigadas. el nuevo link, lo Un del, minutico, yo hago aquí. volví a entrar a, Mujeres castigadas físicamente en las plazas públicas por haber desobedecido, por haber vulnerado alguna ley. Estas mujeres pueden ser condenadas a un amplio número de azotes, hasta 500 azotes. Asimismo, el Islam determina que un hombre puede tener hasta 4 esposas. Ya la poligamia de más de 4 esposas está restringida, ya está muy restringida en este momento, ni siquiera los hombres poderosos tienen más de 4 esposas. Las mujeres pueden conservar aquellos bienes que ellas reciben legítimamente, lo que el esposo les da o lo que su familia les da, para recibir un don o una dádiva de alguien que no sea directamente el esposo, aún la familia, este hombre, esa persona tiene por obligación que pedir autorización, ¿sí? El matrimonio lo podría disolver cualquiera de los cónyuges. El matrimonio en el Islam lo puede disolver el hombre o lo puede disolver la mujer, cualquiera de los dos. Pero, pero obviamente el problema de la mujer que disuelve el matrimonio es que encuentra un entorno social que no le da cabida y que los hijos son del marido. O sea, usted se puede ir, váyase, la puerta está abierta, váyase señora, cuando quiera, pero los niños se quedan porque ellos son
del patrimonio del padre. Muchas mujeres se quedan y se sacrifican ellas para intervenir de alguna manera benéficamente por sus hijos. Además, el marido no tiene obligación de sustentar a la mujer divorciada, no en todos los sistemas, ni tiene por qué ayudarla. Y en muchos ellos se encuentran muy restringidas. La mujer es responsable por toda la vida al interior del hogar, o sea, tiene que hacer todo el mantenimiento del hogar. El marido no va a participar en lo más mínimo. Aquí estamos viendo una de las cosas que nos paralizan y que se están dando con mucha frecuencia en países islámicos, donde hay un marcado fundamentalismo. Se da en Arabia, se da en Irán, se da en Irak, se da en Marruecos, y es el matrimonio de niñas de 12 y 13 años con hombres adultos, a veces ancianos. La idea es que la mujer debe casarse lo más joven posible para que sea sumisa y para que se haga la ley del marido. Además, para evitar que pueda haber algún tipo de contaminación del hogar, del honor de la familia, que es la virginidad de la mujer, ¿no? Las mujeres no deben tener relaciones ilícitas. Bueno, nosotros podemos decir, claro, nosotros pensamos lo mismo, que las mujeres no tengan relaciones ilícitas. Pero ustedes saben que en el Islam, si una mujer le da la mano a un hombre que no, en la calle, se encuentra con alguien amigo de su casa y quiere saludarlo con un abrazo o con un dándole la mano, eso ya es adulterio. Que una mujer de alguna manera muestre alegría ante la presencia de un hombre que no es su marido o que esté, digamos, aún siendo de la familia del marido o aún siendo de la propia familia, puede ser considerado adulterio y dar lugar a la lapidación. Porque es que nosotros pensamos, el adulterio, claro, la relación, no, cosas pequeñitas. Miren ustedes las novias. Ahora, cuenten ustedes algo les cuento algo que es verdaderamente terrible y a mí me hiela la sangre. Y es el número tan grande de jóvenes y jovencitas que se están yendo de Europa, de Estados Unidos, que profesan el Islam y se están yendo con ISIS a vivir estas condiciones. ¿Sí? Estas condiciones. Porque el hombre que se casa con la mujer se casa con ella así, sin haberla visto, sin haber tenido ningún contacto previo. Hay dos visiones sobre las condiciones de las mujeres en el Islam, como en todo. Bueno, hay más de dos visiones, puede pasar. Dos, la primera es la de la mujer subyugada, la mujer sometida al hombre, la mujer que está totalmente controlada y que dice que los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Alá ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. De acuerdo con esta visión, las mujeres tienen su merecido y no deben tener más. Y eso aparece en la sura An-Nisa, que es la sura de las mujeres. La ley dice que el marido tiene todos los derechos económicos y la mujer todos los deberes como la fidelidad, la obediencia, la lactancia, la buena administración de los recursos que el marido le da, la deferencia a sus suegros y la ley condiciona a la mujer en su cuerpo, cómo se viste, de qué manera se comporta, qué tan alto habla, una mujer que hable duro, lleva una mujer que se mueva con ademanes demasiado descontrolados también, una mujer que brinque, salte también, ¿no? Estoy hablando del fundamentalismo. Eso lo quiero volver a dejar claro. Pero hay otras personas, otras musulmanes y musulmanas, que piensan que la Sharia es liberadora y que le da a cada uno lo que le corresponde y piensan que no hay por qué oponerse a ella. Hay muchas mujeres que están poniéndose el hijab en Egipto, por ejemplo, mujeres que crecieron libres del manto y que en este momento están yendo por el manto. Ahora, cuando nosotros veamos ahorita Irán, nos dice, ay, pero pobres mujeres, esos hombres horribles, las hicieron todo esto. Las mujeres respaldaron a los ayatolás y a Khomeini para
hacer esa revolución. Y muchas mujeres en este momento se ponen del lado de las que, digamos, fustigan y amenazan y condenan a las mujeres que quieren ser como las mujeres occidentales, porque afirman que estas mujeres occidentales realmente somos las verdaderas esclavas, porque vivimos esclavas del cuerpo, de mostrarnos, porque no tenemos pudor, porque los hombres nos usan y nos descartan, mientras que ellas tienen la respetabilidad. El postulado que se mantiene es que el sistema islámico instaura un sistema social basado en la diversidad sostenible, que este es el principio de la riqueza y que en los ecosistemas no todos los personajes o no todos los elementos tienen el mismo lugar. Que la diversidad se preconiza en todos los aspectos y por eso también es interreligiosa, que el modelo de familia refleja la perfecta igualdad entre los seres, porque además el ejemplo es Mahoma y Mahoma trató bien a sus mujeres, Mahoma las consintió, Mahoma las contempló, Mahoma les dio a cada una su lugar y las respetó. Y que el hombre y la mujer son el paradigma de la colaboración entre lo diverso para lograr la unión y la base del Islam es la acción solidaria. La mujer islámica goza de los mismos derechos humanos que la mujer occidental, ahora lo vamos a ver, y los fundamentalismos traicionan el Islam y a su profeta respecto a lo que toca con las mujeres. Estamos totalmente de acuerdo. El problema es que los fundamentalismos se han convertido en esquemas de gobierno y como esquemas de gobierno, los fundamentalistas deciden cuál es el lugar que tienen las mujeres. Bien. Durante la dinastía Reza Pahlavi, Pahlavi, porque Reza es uno de los hombres, la dinastía Pahlavi, se dio inicio a lo que se llamó la Revolución Blanca. Y la Revolución Blanca llevó a que las mujeres en Irán disfrutaran de los mismos derechos de los varones, pudieran estudiar, pudieran participar en diferentes trabajos y cargos, y que las mujeres pudieran vestirse al modo occidental, no estaban condicionadas a usar el manto era optativo. Las mujeres podían entonces deambular, participar en los distintos espacios sociales, incluso usar cosméticos, teñirse el cabello, ir, venir, saltar, manejar, conducir un coche y hacer muchas cosas muy cercanas a las mujeres occidentales. Obviamente había mujeres que no querían esto y que seguían usando el manto y que seguían manteniendo la distancia del Corán. Bien, se le llegó incluso a dar a las mujeres el derecho al voto de una manera limitada y se les permitía que participaran de las elecciones locales. Ahora, lo más divertido del mundo es que todas las restricciones a las mujeres se han hecho generalmente para protegernos, para no meternos en esa pestilencia de la política, para que no tengamos, digamos, grandes problemas en nuestros pequeños cerebros, ¿no? En el Islam hubo históricamente mujeres que gobernaron reinos completos y hubo mujeres que fueron a la guerra y hubo entre ellas Fátima, que es el modelo de mujer chiita, ¿no? Pero pues en este caso por lo menos le daban el voto, limitado, pero le daban el voto. El Ayatollah Khomeini, que es este señor que estamos viendo, para muchos de nosotros un viejo conocido, para otros no tanto. El Ayatollah Khomeini va a señalar que la participación política de las mujeres es equivalente a la prostitución, que ese no es el lugar de la mujer, no es el lugar que les asigna el Islam, ni que les determina el Corán. Hay algo que es importante, ¿no? Un ayatollah, estamos en el Islam chiita, del imamismo, donde hay unos líderes religiosos muy importantes que son los ayatolás. Los imames están más allá de los ayatolás y no lo voy a explicar ahorita. Los ayatolás son hombres santos que conocen mucho el Islam y que ganan un prestigio de adalides de la moral. De todos los ayatolás, el más notable quizás en ese primer periodo de la revolución de los ayatolás es Khomeini. Y él empieza a salir a la calle a protestar con un grupo de hombres enfebrecidos que dicen que será a partir del voto femenino que vendrá la desgracia sobre Irán.
Ese derecho al voto a las mujeres fue el principio de la caída del régimen del Shah Reza Pahlavi. Las cosas fue que fue tan grande el movimiento de los hombres en Irán que a las mujeres se les quitó ese derecho al voto y se hizo un referéndum durante lo que fue la Revolución Blanca de Pahlavi y para hablar sobre si las mujeres debían votar o no, o sea, qué tanto respaldo tiene esta iniciativa, porque es que Occidente nos está diciendo, bueno, señor, ¿y las mujeres cuándo? ¿Y para las mujeres cuándo? ¿Y cómo vamos las mujeres? Pero al interior del país la voz de censura era muy grande. Ahí estamos viendo las mujeres el manto negro, ¿no? El chador, y vemos que ellas usan también pañoletas y ahorita se me acaba de olvidar el nombre de la pañoleta, así estoy yo. Eh, es el hijab y que es el con el que se cubren la mitad del rostro, porque hay diferentes mantos en el Islam. Los mantos se acogen a la tradición islámica. Entonces, el manto más terrible de todos es el afgano, la burka, pero hay otros mantos, unos no necesariamente cubren la cara y otros sí la cubren. Bien, de todas maneras, se les dio a las mujeres que eran líderes, y a mí no me gusta la palabra lideresa, pero del movimiento femenino para que ellas hicieran su propia cabina de votación y pudieran expresar no un voto, pero sí una sugerencia. ¿Cómo hacer el proceso para que las mujeres iraníes pudieran llegar a la participación política? Eh, Se dio el hecho de que pues, las mujeres fueron a esas cabinas, sus votos o lo que ellas trataron de expresar no se contó, no se tuvo en cuenta numéricamente, pero sí fue lo suficientemente fuerte el movimiento femenino, fueron muchas las que acudieron, fueron muchas las mujeres que se manifestaron y el Shah Reza Pahlavi contra todo pronóstico decidió que las mujeres tenían el derecho de votar. Entonces, no solamente de votar, sino de ser votadas. Para dolor de cabeza al ayatolá que temblaba y ardía en ira santa, se escogió a 6 mujeres para que fueran miembros del Parlamento en las elecciones de 1963. Y el Shah nombró a 2 mujeres con mucho talante, mucho digamos, empuje, mucho perrenque para que fueran miembros del Senado. Allá el Senado, las instituciones democráticas también han ido lento, ¿no? Han ido como a pie. No ha sido tan rápido la promulgación de las democracias. Bien, después de la revolución, esto fue mientras estuvo el Shah, pero este derecho otorgado a las mujeres, además de todos los otros cambios que se generaron en relación con las mujeres y que fueron creciendo en la medida que ellas fueron haciendo parte del gobierno, tuvieron derecho a decidir y fueron más visibles, esa situación de las mujeres además de otras aperturas, como que se pudieran vender licores, sobre todo cerveza, y que empezaran a imperar muchas de las modas occidentales, las mujeres en los carros descapotados con pañoletas y yendo muy contentas, todas esas cosas hicieron que se diera un movimiento que fue creciendo desde los años 60 hasta 1979, liderado por Khomeini, quien usó el estatuto femenino como un argumento recurrente. Y cuando pasó la revolución en la que el Shah fue depuesto, él tuvo que irse al exilio, él dijo, las mujeres tienen derecho a intervenir en la política, es su deber, el Islam es una religión política. No quería pelear entonces con las mujeres tan derecho, pero se fue encargando junto con los otros ayatolás de que esa intervención fuera neutralizada o si se hacía, se hiciera en contra de las mismas mujeres y a favor de la forma más dura del Islam. Y ahora vamos a lo que nos está convocando más en este momento, que es el hijab. El hijab es este manto que ustedes están viendo. Es sobre todo es cubrir todo el rostro, dejar solamente descubiertos los ojos.
¿sí? A veces se acompaña del chador, que es el manto que cubre todo el cuerpo, y de esta manera las mujeres quedan desaparecidas como sujetos individuales, como dueñas de una personalidad específica y quedan totalmente en el anonimato, se vuelven absolutamente invisibles como sujetos. Bien. Antes de la República Islámica de 1979, las mujeres no estaban obligadas ya a usar el velo. Como les he dicho, las mujeres podían quitárselo o ponérselo, y esto desde 1935. Eso es importante porque va a marcar algo significativo y es cómo se rompe el mundo femenino. El mundo femenino, como el masculino, nunca ha sido integrado, gracias a Dios, nunca ha sido totalitario, siempre ha tenido fracturas, pero ahora la ruptura es mucho más sensible. Por un lado, las mujeres que entre el 35 y el 79 siempre sintieron que estaban emancipadas del velo y que el velo no era una muestra legítima de su fe, sino que más bien era una condición de sometimiento. Y las mujeres que cuando el Shah dijo que ya no había que usar el velo, porque también él fue radical, ¿no? Nadie puede usar el velo, lo mismo que pasó en Francia, prohibido usar el velo en los institutos, en las instituciones del gobierno y las instituciones públicas. Entonces las niñas islámicas o las que van al colegio tienen que quitarse supuestamente el velo. Eso ya ha sido revisado. Pero muchas mujeres empiezan a quedar en sus casas y, digamos, no quieren salir porque no quieren ir descubiertas. Sienten que ir sin el velo es como ir desnudas y es mancillar lo que el profeta ha ordenado. En cuanto a la orden del profeta, realmente lo que se sabe es que el profeta dijo que las mujeres debían mantenerse, más bien digamos como dentro de, custodiarse como dentro del harem y cubrirse, ¿no? Protegerse. Hay mucha discusión sobre si es el velo, cuál es el velo, pues es que hay muchos velos de muchos tipos. Entonces, ¿cómo sabemos cuál era exactamente el que decía Mahoma? Realmente cuando se conoce un poco más a fondo a Mahoma se dan cuenta que es más liberal que sus seguidores, obviamente. Bien, lo cierto es que después de la revolución de 1979, el uso del velo se volvió otra vez obligatorio para todas las personas que fueran empleadas estatales. Y esto implicó que pues todas las mujeres que trabajaban como enfermeras o que trabajaban en instituciones que tuvieran que ver con el gobierno tenían que usarlo. Ahora, ya para 1983 vamos un poquito más lejos y decimos que las mujeres que usen o que transiten en los espacios públicos deben usar el velo, pero no especifica exactamente que tenga que ser un velo totalmente radical. Debe haber un velo que cubra la cabeza, puede ser una pañoleta, incluso originalmente pueden ser pañoletas de diferentes colores. Y debido a esta restricción del uso del velo, vamos a encontrar que el día 8 de marzo de 1979 aparecen las primeras protestas de los grupos de mujeres en contra del uso obligatorio del velo. Esto hizo que el ayatolá, también como le había pasado al Shah, retrocediera y decidiera que está bien, que se quitaba el velo obligatorio. Pero esto mientras los grupos políticos que estaban dentro del poder y que tenían alguna idea de izquierda o eran más liberales, eran totalmente depurados y sacados de los puntos donde podían hacer un contrapeso. Después de eso, los conservadores toman todo el control de toda la situación y el velo se impone a todas las mujeres sin dar lugar a protesta alguna. Ya para 1981 el velo es absolutamente obligatorio y la mujer que no lo usa está sometida a castigo público. En este caso son 74 latigazos para estas mujeres que se han atrevido a desafiar. Y esos latigazos son en la plaza pública con la presencia obligada de su familia porque su familia también es amonestada y es sancionada porque ellos no han controlado a esta mujer. Se creó
algo que se llamó la patrulla de orientación. Este ha sido un escuadrón encubierto que ha ejercido violencia de una manera descarnada sobre las mujeres. Esta policía de la moralidad ya no contenta simplemente con los 74 latigazos, les parece que esto era muy poquito, empezaron a coaccionar a las mujeres y a golpearlas de una manera bastante brutal. Y muchas mujeres también fueron encarceladas por haber transgredido la ley del velo o por haberse atrevido a protestar cuando se castigaba a una mujer que no llevaba el velo. En el 2017, el gobierno iraní dijo que las mujeres ya no iban a ser arrestadas por no usar el hijab en público, pero que las que no lo usaran iban a ser llevadas a clases de educación islámica. Bueno, estamos progresando, qué bien, ya no nos van a dar látigos, sino que nos van a educar. Ah, sí, cómo no, que nos van a educar. ¿Quién nos educa y dónde nos educa? A las mujeres se las llevaban y cuando volvían, volvían moralmente destrozadas. Y a las mujeres se las intimidaba, se las agredía, de muchas maneras se las abusaba porque se consideraba que una mujer que está sin velo es una prostituta y no merece respeto ni tiene ningún valor social. Nosotros vamos a encontrar que vamos a encontrar el caso de algunas mujeres líderes dentro del Islam que empezaron a luchar para ayudar a los hombres que, como Farad Mejsami, se habían puesto del lado de las mujeres y estaban, digámoslo de esta manera, protestando porque ellas no estaban usando el hijab. Qué pena que esta es la diapositiva. Las mujeres empezaron, digamos, a mostrar que ellas podían luchar con otras estrategias. Soudet, perdón, que fue la que hizo la huelga, fue sentenciada por haber hecho esta huelga de hambre a 148 latigazos y 38 años de prisión. Y esto no solo por haber defendido a este médico, sino por haber defendido también a otros activistas de la oposición que luchaban por los derechos de las mujeres y el derecho de la mujer a no usar el hijab en público, ni que hablar de las relaciones sexuales consentidas, ni que hablar del respeto del no, ni que hablar de nada de lo demás, o sea, del manejo del cuerpo, nada. O sea, estamos peleando por un hijab, por una pañoleta y que en Irán se usa, como la están viendo aquí, ¿sí? Se usa así, no necesariamente como en Egipto se usa tapando el rostro, aunque hay mujeres iraníes que usan el hijab completo y tapan y cubren completamente el rostro. Bien, en agosto del 2019 aparece un personaje muy especial que es Saba Khor Afshari. Ella fue acusada de prostitución pública porque se quitó el hijab en público y porque posteó, o sea, óiganme bien, no porque la vieron en la calle, porque posteó fotos de ella en las redes sociales sin hijab. La foto en las redes fue considerada como una transgresión y una violación mayoritaria de todas las cánones y las reglas que impone la sociedad islámica. Se le dio una primera sentencia de 24 años que incluía una pena de 15 años por quitarse el hijab en público. Se la llamó corrupta y prostituta. Asimismo, Shaparak Shaharizadet también fue encarcelada en 2 oportunidades
por quitarse el hijab. Bueno, ¿y por qué a esta no le dieron una sentencia tan grande? ¿Por qué entró y salió? Porque era una mujer demasiado visible y tenerla presa era más contraproducente que dejarla afuera. En el 2019, 3 mujeres son arrestadas por faltar al respeto al hijab obligatorio. Se las sentenció a 55 años, 6 meses, por parte de un tribunal de la revolución en Irán. Ojo, los tribunales son los que están viendo ustedes aquí. Son 3 señores y un fiscal. Generalmente la víctima no tiene abogado defensor, porque nadie va a defender a una persona que va en contra de la ley coránica. Es decir, ella no tiene derecho a nadie que hable en su favor. Los únicos que hablan en su favor son las organizaciones internacionales. Esas pues nos llega esa hojita que por favor firme, que por favor, eso funciona, les cuento, eso sirve y sirve mucho. En julio del 2022, Sapidet Rashimu, una escritora y artista, fue arrestada después de que mostró un video en el que ella era acosada por varias personas porque no llevaba el hijab. Ella quiso denunciar y puso a sus agresores y la razón por la que estaba siendo agredida, y eso fue más que suficiente. Ella fue obligada a una confesión en la televisión local y ella hizo esta declaración después de estar en un hospital en el que básicamente como que la revivieron y la rearmaron porque le dieron una golpiza increíble. La idea era que para el régimen no era suficiente castigarla, necesitaba que ella diera una declaración distinta a la que originariamente había dado y mostrara que realmente ella era quien estaba en el error, ¿no? Y no sus acosadores. Después del 12 de julio del 2022, docenas, perdón, de mujeres han sido arrestadas por no usar el hijab. Y el 15 de agosto del 2022 van apareciendo nuevas restricciones a las mujeres, que era lo que les decía, al principio se puede hacer una pañoleta, como la hemos visto aquí en algunos casos, una pañoleta bonita de color, algo que podía jugar con la ropa que tú normalmente usabas, pero ahora cada vez vamos caminando más hacia esto, hacia unas formas de el hijab como el hijab egipcio, donde la mujer se vuelve una cosa que solamente tiene ojos, o sea, ya una forma más a lo burka. Y vamos a ver que cada vez los derechos de las mujeres son más pequeños, si es que existen. Las nuevas reglas dicen que las mujeres que trabajan en el gobierno son despedidas o van a ser despedidas si publican fotos en redes sociales en las que no estén ajustadas sus vestimentas a las de la etiqueta islámica. Es decir, tienen que usar toda este chador o este hijab o esta burka más extrema. Y si ellas publican alguna foto suya en las redes sin el hijab, van a perder derechos sociales hasta por un año. En este momento el presidente Ebrahim Raisi anunció el uso de tecnología de reconocimiento facial en el transporte público para imponer nuevas normas sobre el hijab. Es decir, que ahora para montarte al bus tienes que mostrar la pupila y a partir de ahí pueden saber qué tanto hiciste o qué tanto no hiciste. Uno de los casos que nos convoca hoy, quizá el caso más doloroso de todos, es el de Masha Amini. Masha Amini es una joven que fue arrestada por la policía de la moral alrededor de las 6 de la tarde, el martes 13 de septiembre del 2022, cerca de la estación del metro de Shahidi Haqqani, ubicada en la autopista Shahid Haqqani en Teherán. Ella estaba con su hermano. Ella estaba con su hermano y la policía la golpeó. La golpeó delante de su hermano. Primero la bofetearon, obviamente no suave, sino con toda la intención de
hacerle el máximo daño. Le golpearon las manos, las piernas con una porra y le echaron a su hermano gas pimienta para que no pudiera intervenir o hacer nada. Luego se la llevaron en una patrulla a la comisaría de La Moral y se cree que la golpearon y la patearon y le dieron tantos golpes que al final un golpe la dejó inconsciente, o sea, la golpearon en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Se demoraron en llegar a la comisaría aproximadamente 1 hora y media. Y, perdón, de la comisaría al hospital más o menos 1 hora y media. Allí los médicos habían corroborado que sí, que en efecto la joven había recibido un duro golpe en la cabeza, que le generó una muerte cerebral y poco tiempo después su deceso. La muerte de Masha fue como esa gota que derramó la copa, hizo que muchas ciudades se movilizaran, entre ellas Teherán y Saqqez, que era la ciudad natal de Masha, y empezaron a gritar las consignas contra el gobierno iraní. En este momento, la muerte de Masha ha provocado la muerte de al menos 150 personas, aproximadamente 75 personas heridas por disparos con munición real que han sido disparados por los organismos de seguridad iraníes. Y la mayor movilización es en la zona del Kurdistán en Irán. Ahí es donde está como la mayor. Muchos músicos y deportistas se comprometieron con la causa de Masha y la causa de las mujeres, la causa de Masha y de las mujeres. Entre ellos vamos a encontrar que algunos fueron ejecutados, como Saleh Mirhashemi, Mahit Kasemi y Shaed Yagubi, que están en las imágenes. Estos hombres murieron, ellos murieron ahorcados, porque la pena para los hombres es la horca. Y en medio del Mundial de Fútbol se hizo muy notable el caso del joven futbolista Nahar Asadani, de 26 años, quien también se comprometió con esta causa. Inicialmente lo habían condenado a muerte, pero le permutaron la pena por 26 años. Y hoy en día se dice que no van a ser 26, pero sí 16. O sea, se le acaba completamente su carrera, ¿no? Ahora, ¿cómo es este cuento del hijab? Finalmente, de acuerdo con las leyes islámicas, la mujer debería cubrir todo su cuerpo, excepto la cara y las manos, los dedos de las manos. Pero esto pues no se aplica en todas las culturas. La mayoría de las culturas no sigue esto. Algunas mujeres, como les digo, deciden tomar el hijab por su propia voluntad. Otras están sometidas al hijab contra su voluntad. Miren, esta es la burka. Y la gran diferencia es que en la burka la mujer ni siquiera puede mostrar sus ojos, sino hay una rejilla que es a través de la cual ve, lo que ha dejado, pues crea muchas dificultades de movilidad. Hoy en día está muy discutido si disminuye o no la posibilidad óptica, pero es que realmente las mujeres que usan la burka, pues como que a los médicos no es que vayan de a mucho, porque en su régimen, el régimen afgano no se los permite. Bien, el hijab es, digamos, ese hijab tan pesado como el chador negro no es tan de uso tan estricto aún en la calle, pero cada vez más se empieza a hacer sensible la presión de los ayatolás y de todos estos clérigos para obligar a las mujeres a usar este hijab. Otro de los problemas del hijab, además de que es una imposición, que es limitante, que debe dar calor, que ya de por sí te segrega, es horrible. A mí, por ejemplo, a mí me pareció terrible ver las mujeres como unos bultitos negros detrás de los maridos, porque ellas no pueden caminar al lado del marido, ¿no? Ellas tienen que caminar detrás del marido, sometidas al marido. Y es el hecho de que
Irán es un país lleno de grupos étnicos muy distintos y todas estas libertades de estos grupos étnicos y religiosos se ven vulneradas por el uso del hijab, porque el hijab no discrimina de si es usted islámica chiita o no es islámica chiita. Todo el mundo tiene que usar, ¿no? Y el hijab o velo en Irán es este manto negro que a veces yo digo hijab, chador y burka, y uno dice, bueno, al fin, ¿cuál de los tres? ¿Con cuál jugamos? Pues casi siempre se dice burka, el azul que usan las afganas, que está con la rejilla. Chador es el manto negro que no necesariamente cubre la cara, pero el hijab es el velo que casi siempre cubre la cara y una parte de la cabeza, como este sobrevelo que vemos que lleva esta mujer, ¿sí? Ese es más el clásico hijab. Pero como ven, pueden haber diferentes tipos. El problema es que esté descubierto. Ahora, en cuanto a la ley de divorcio, yo les decía que originalmente en el Islam se pueden divorciar tanto los hombres como las mujeres. Y en Irán esta ley se mantuvo, pero a partir de 1928 se le quitó a las mujeres la posibilidad de decidir y ahora es solo los hombres son los que pueden divorciarse en cualquier momento. La mujer puede hacerlo, pero tiene que demostrar su necesidad o la razón por la que se divorcia. Ahora, piensen ustedes que el marido tiene libre acceso a la mujer siempre que quiera, cuando quiere, como quiera. Que el marido puede golpear a la mujer físicamente y no tiene ninguna restricción porque la está educando, la está normando. El marido es la ley de la mujer, el marido es la vara que lleva a la mujer al cielo. Es decir, incluso hay varios documentos donde se oye a clérigos, no en Irán, sino en Egipto, algunos muy seguidos por la comunidad islámica global, diciéndole a los hombres cómo hay que pegarle a las mujeres para no dejar huellas o marcas que se queden ahí, digamos, todo el tiempo. En 1967 las mujeres adquirieron ese derecho al divorcio, pero como les digo, el problema es que yo estoy facultada para divorciarme, pero el divorcio me convierte en un INRI, o sea, me pone en una condición de ser menos que menos, me deja siendo una paria. Y hay muchos obstáculos para que la mujer pueda llegar al divorcio. Hay mucha falta de solidaridad social. Hoy en día digamos, la posibilidad es un poquito mayor, las mujeres están más en la posibilidad de participar. Ahora, en cuanto a la ley civil, tenemos que el derecho civil de Irán eh, hace unas graves diferencias por género. La mayoría de las leyes favorecen a los hombres, aunque hay alguna que otra ley que puede favorecer a las mujeres. Según la ley civil en Irán, cuando los niños alcanzan la pubertad, también adquieren la responsabilidad legal y pueden ser imputados como adultos. Quiere decir que pueden ser juzgados como han sido juzgadas estas mujeres. Pero si mi hija tiene 10 años, se la considera puber. Y si mi hijita de 10 años sale a la calle, se quita la pañoleta, la pueden agarrar a golpes o la pueden poner en una condena de 10 o 20 años. Y las niñas reciben menos libertad, las niñas tienen menos opciones de educación, las niñas tienen menos posibilidades. Obviamente a las niñas no se les permite hacer una serie de deportes. El senderismo, por ejemplo, desde el 2018 está totalmente prohibido para las mujeres. Las mujeres que cometen el peor de los crímenes, el adulterio, pueden ser condenadas y condenadas a penas muy graves. Por ejemplo, la primera son 99 latigazos. Esto en el caso de que digamos, no haya sido un adulterio cometido por una viuda o por una divorciada, porque yo me divorcio, pero sigo siendo parte de mi marido. Pero si se sabe que o se cree que, que antes del divorcio yo estuve comprometida con otro hombre, la pena es la lapidación.
todavía se están lapidando personas, mujeres en Irán, porque el decreto de la Sharia es que en caso de que haya adulterio se deben lapidar ambos, el hombre y la mujer. A la mujer se la debe enterrar hasta el cuello y a partir de ahí se la lapida y al hombre hasta la cintura para que el hombre sufra más que la mujer porque debería ser más responsable. Pero desde que el hombre es hombre, lapidaciones masculinas, bueno, gracias a Dios no ha habido. Lo que sí ha habido es muchas lapidaciones femeninas. Y a esas mujeres se las entierra, como les digo, hasta el cuello y se les arrojan piedras que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas. No muy grandes para que no mueran de una sola vez, no muy pequeñas para que realmente mueran. Y a esta mujer la condenaron entonces a una muerte por lapidación, pero las protestas y los movimientos internacionales de mujeres y las firmas y la presión de los estados han hecho que su condena haya quedado como, digamos, suspendida. Ella sigue presa, ella nadie la ha liberado, a ella ya le dieron primero 99 latigazos y después le volvieron a dar otros 99 latigazos. No tiene comunicación con su familia, no puede comunicarse con su hijo, no tuvo derecho a una legítima defensa, es una ley de hombres para hombres. Lo más grave de todo esto, lo más grave, si es que hay algo más grave, es quizás el hecho de la indefensión de las mujeres. Y voy a hablar de circunstancias que se han constatado, se dan en el Islam y que no son solo exclusivas de Irán. Primero, la violación en casa, o sea, hay mucho incesto eh, por la represión sexual y la violación se ha vuelto y la pedofilia se ha vuelto una práctica que además es muy continuada. La pedofilia es legitimada. Como les digo, que un hombre de 40, 50, 60, 70, 80 años se pueda casar con una niña de 12, pues eso es pedofilia aquí y en Cafarnaúm, pero es la ley, la perfección de la ley islámica, ¿no? El hecho de que a las mujeres se las pueda imputar eh, y se les pueda acusar de un delito gravísimo sin necesidad de pruebas. Si a una mujer la violan, ella tiene que llevar 8 testigos que no sean de su familia que prueben que fue violada. Dígame, ¿de dónde sacó 8 testigos hombres para probar que fue violada? O sea, es una situación verdaderamente aterradora y muchas mujeres no se atreven a hablar de la violación. En caso de que ellas sean descubiertas en embarazo y no estén casadas, pues ustedes ya se pueden imaginar el castigo como mínimo la lapidación o la repulsa o los golpes. Si hay, se cobra la deuda de sangre, bueno, no tanto en Irán, pero en Irán en las partes más lejanas, donde están como los grupos étnicos más primarios, se cobra la deuda de sangre y la deuda de sangre quiere decir que si Pepito mató a Juanito, la familia de Juanito cobra la deuda matando a la hermana de Pepito, que no tiene nada que ver. La deuda de sangre se cobra en los cuerpos de las mujeres, se castiga en el cuerpo de las mujeres. Uno de los castigos más atroces es la violación y la violación en grupo. Y ese es un castigo que se usa por parte de grupos fundamentalistas para aquellas personas que les desobedecen, como pueden ser en muchos casos las mujeres. Y con esto, pues yo cierro esta intervención. Les cuento que vamos a hacer a partir del próximo martes nuestro curso sobre historia de Irán para entender, si es que esto se puede entender, un poco cómo ha sido esta dinámica, cómo se ha llevado a cabo, cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a hacer 4 sesiones, vamos a empezar en la Edad Media, vamos a terminar en la contemporaneidad y Irán es uno de los países más interesantes que hay. No voy a tocar la antigüedad porque la sola antigüedad iraní da para un curso totalmente aparte, es el imperio persa. Entonces, y ahí entra Alejandro y todo lo demás, pero lo que realmente queremos en este momento poder conectar es lo que está ocurriendo y podernos solidarizar. Como yo les digo,
redes salvan vidas, ¿sí? Las redes han hecho, por ejemplo, que Ashantani pueda llegar a seguir con vida, y vamos a encontrar que también en este momento, gracias a las redes y a la presión de los medios y a todas estas formas de movilización, se pudo salvar la vida de Nasr Asdani. Esperamos que esto cambie, o sea, que los movimientos sociales tengan la fuerza necesaria para revertir este régimen que se está dando, que es verdaderamente aterrador. Lo más triste, para allá va Turquía, que se las pela, y no hemos podido hacer ni podremos hacer nada, sino por lo menos intentar ejercer una presión social que haga una cierta diferencia. Y con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen alguna intervención que quieran hacer, alguna observación.